Pobre Panchito, cree que bastan las buenas intenciones para ser presidente o para gobernar un país. Fue lo que dijo el presidente Porfirio Díaz tras reunirse con Francisco I. Madero en Palacio Nacional. Meses más tarde, en 1911, el gobierno que había traído tanta prosperidad y 30 años dorados a México, comandado por el general, llegaba a su fin por una revolución encabezada por Francisco I. Madero y apoyado por Emiliano Zapata. Francisco I. Madero, que venía pidiendo desde hace años una democracia para el país, creía estar listo gracias al apoyo de la población. Creía estar listo para dirigir un país y conducirlo hacia la democracia y hacia la prosperidad. Pero nunca se imaginaría que su conducción se desviaría hacia otro destino, la tragedia. Y es lo que veremos hoy en este video. La tragedia a la que Francisco I. Madero condució al país. La decena trágica. Bien, comencemos. Cuando Francisco I. Madero llegó a la presidencia, mantuvo vínculos con personas afines al gobierno de Porfirio Díaz, tratando de mantener la estabilidad económica, social y de preservar la inversión extranjera que se había logrado en estos 30 años dorados. No realizó grandes reformas a la infraestructura de gobierno y conservó intacto el ejército federal porfirista. Esto causó que perdiera el apoyo de muchos revolucionarios que consideraban que no se identificaban con las clases marginadas. Los hacendados tampoco estaban contentos, ya que esperaban medidas más enérgicas para frenar la revolución campesina zapatista. La prensa lo hizo objeto de críticas que a veces rayaron en la ridiculización, lo que fue debilitando su fuerza política del nuevo presidente. Cuando Madero rompió su alianza con el revolucionario Emiliano Zapata, esto provocó el estallido de varias rebeliones en contra de él. Una rebelión en el norte encabezada por Pascual Orozco, que también trató de derrocar a Madero. Por lo tanto, el presidente llamó al antiguo general porfirista Victoriano Huerta para sofocar dicha rebelión. Las élites militares se sumaron a la oposición en contra de Madero, buscando la oportunidad para derrocarlo. Entre los dirigentes de este movimiento estaban el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, que contaba con el apoyo de los porfiristas en el exilio. Después de romper las relaciones políticas con Madero, Bernardo Reyes se fue a Estados Unidos y promulgó un plan para tratar de derrocar al presidente. Pero sin embargo, este plan fracasó y tanto Bernardo Reyes como Félix Díaz fueron encarcelados en la penitenciaría de el Palacio de Lecumberri. Los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, acompañados del empresario Celio Ocón, se reunieron en octubre de 1912 en La Habana, Cuba. Su intención era organizar una conspiración para derrocar a Madero, por lo que más tarde visitaron en la cárcel a Bernardo Reyes y Díaz, y también le ofrecieron al general Victoriano Huerta unirse a dicho movimiento, pero este lo rechazó, diciendo que no era el momento adecuado. También cabe destacar que alguien que tampoco sentía gran simpatía por Madero era el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. La decena trágica recibe el nombre por los 10 días de este acontecimiento, el cual comenzó el 9 de febrero. Este día la sublevación comenzó en la madrugada del 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, cuando los generales Mondragón y Ruiz se levantaron en armas con un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Tlalpan, así como a la tropa de cuartel de Tacubaya. Sus objetivos era el Palacio Nacional para capturar al secretario de Guerra, Ángel García Peña, la prisión de Santiago Tlatelolco para liberar al general Bernardo Reyes y la prisión de Lecumberri para liberar al general Félix Díaz. Un grupo de los sublevados logró tomar el control de Palacio Nacional, haciendo prisioneros a García Peña y a Gustavo Madero, quien era el hermano del presidente Francisco I. Madero, y al teniente del sitio Adolfo Basso. Sin embargo, gracias a la pronta reacción del general Lauro Villar, fiel al gobierno de Madero, el palacio fue recuperado y los prisioneros liberados. Una pequeña fuerza del 24 Batallón del cuartel de San Pedro y San Pablo y del 1 de Caballería penetró por las puertas traseras, tomando por sorpresa a los golpistas. Una vez que Félix Díaz y Bernardo Reyes fueron liberados, este último se dirigió con un grupo de sus tropas rebeldes hacia el Zócalo, donde los esperaba una línea de tiradores. El general Lauro del Villar, encargado de la defensa, salió al encuentro
y frente a la presencia de una multitud de curiosos solicitó 3 veces a Reyes que depusiera las armas. Por su parte, Bernardo Reyes intentó convencerlo para que se uniera al movimiento golpista. Debido a la negativa del general Villar, Reyes intentó irse encima de él con su caballo, lo que desató una profusión de disparos. Reyes fue de los primeros en morir, acribillado, mientras que Lauro del Villar salió herido en un hombro. Los leales tuvieron 43 bajas y los rebeldes aproximadamente 100. Hubo 805 víctimas en total, la mayor parte civiles. Tras el fracaso al tomar Palacio Nacional, Félix Díaz y Manuel Mondragón se fueron a refugiar a la Ciudadela, edificio que funcionaba como depósito de armas y municiones. Madero, que se encontraba en el castillo de Chapultepec, había sido informado por teléfono de lo sucedido alrededor de las 7 de la mañana, por lo que, escoltado por un grupo de soldados, emprendió lo que sería conocido más tarde como la Marcha de la Lealtad. Al llegar al Palacio Nacional, su hermano Gustavo y Victoriano Huerta se reunieron con él, y al enterarse de que Villar había sido herido, Madero nombró a Victoriano Huerta como comandante militar de la plaza. Al final del día, Madero decidió trasladarse a Cuernavaca para pedir ayuda al general Felipe Ángeles, militar de su confianza, que se encontraba combatiendo a las tropas zapatistas. La Ciudadela se mantuvo en calma durante un tiempo. El 10 de febrero, en la mañana de dicho día, Madero y Felipe Ángeles llegaron a la Ciudad de México, y más tarde desde Toluca llegaría un telegrama de parte del general Aureliano Blanquet, donde le aseguraba a Madero que todos aquellos rumores de su traición eran falsos. Madero le creyó, mientras tanto Victoriano Huerta posicionaba sus fuerzas alrededor de la Ciudadela para asediarla. El 11 de febrero a las 10:30 comenzaron las acciones de guerra. Huerta ordenó el ataque de artillería, pero solo le proporcionó ángeles obuses de metralla que no hacían ningún daño a la Ciudadela. Y a Rubio Navarrete no le dejó en claro sus objetivos. Las calles quedaron llenas de cadáveres, de hombres y caballos. Ese día hubo más de 500 muertos y heridos. Durante el transcurso del día, Huerta se entrevistó en secreto con Félix Díaz, acordando entre ambos simular que los sublevados de la Ciudadela estaban cercados y planear el derrocamiento de Madero, tratando de causar el menor número de bajas entre sus seguidores. El 13 de febrero fue un día en que se firmó el establecido como Pacto de la Embajada. El embajador estadounidense Henry Lee Wilson, quien detestaba al presidente Madero, envió informes alarmistas y exagerados de lo que acontecía en la nación al presidente William Howard Taft, con la intención de promover una intervención. Mediante una visita de Enrique Cepeda a la embajada, se concertó una entrevista entre el embajador Félix Díaz y Victoriano Huerta para trazar el plan para derrocar finalmente a Francisco I. Madero. El 15 de febrero, Wilson, que apoyaba los planes de los golpistas, estuvo enterado desde el principio de posible convenio entre los rebeldes y lo notificó al gobierno de Estados Unidos. Además, para desacreditar al gobierno mexicano y a los embajadores latinos que estaban a favor de Madero, trató de intranquilizar a parte del cuerpo diplomático europeo. El embajador y el cuerpo diplomático cubano fueron los únicos que aún mostraban su apoyo al gobierno de Madero. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain Paredes, y un grupo de 24 senadores de oposición se reunieron para pedir a Madero su renuncia, lo cual desde luego se negó. Victoriano Huerta, mientras tanto, dejó a Aureliano Blanquet como encargado de la seguridad de Palacio Nacional. El 16 de febrero a las 2 de la mañana se pactó un armisticio por 24 horas. La ciudadanía salió a las calles para proveerse de alimentos. Algunas familias que habían permanecido en las zonas de peligro abandonaron sus casas hacia sitios más seguros. En el transcurso de la mañana, un grupo de carros violaron el armisticio al penetrar en la Ciudadela para entregar provisiones a los rebeldes. A las 12 de la tarde, el fuego se reinició. El 17 de febrero por la mañana se recibió un telegrama del presidente Taft, quien indicó a Madero que los informes eran inexactos, explicando que las fuerzas navales estadounidenses se encontraban tan solo en una posición de precaución natural y que no existía ninguna orden de desembarco. No obstante, se encontraban al tanto de lo que ocurría en México a través de las noticias de Wilson. Poco más tarde, Gustavo Madero, hermano del presidente, y Jesús Gurrieta descubrieron que Huerta, en lugar de combatir a los rebeldes, estaba efectivamente en tratos con Félix Díaz y sus tropas. Gustavo, con pistola en mano, detuvo a Huerta y lo llevó ante Madero. Huerta negó ser partícipe de la conspiración y se comprometió a capturar a los rebeldes en 24 horas. Madero sorpresivamente lo liberó y le concedió las 24 horas que solicitó para comprobar su lealtad. Desde luego sería un gran error. Victoriano Huerta le dijo a Madero:
Prometo a usted, señor presidente, que mañana todo habrá terminado. Huerta cumplió su palabra. Al siguiente día todo terminó, pero no de manera favorable para Madero. Fue el 18 de febrero que se definió el golpe de Estado en 3 escenarios. El presidente y el vicepresidente Pino Suárez fueron arrestados en Palacio Nacional. Gustavo Madero, quien se había reunido con el general Huerta para almorzar, fue sorpresivamente aprehendido por 25 guardabosques. Una vez que Huerta confirmó el éxito de las acciones perpetradas en Palacio, convocó al general Felipe Ángeles para darle órdenes. Una vez que este se reportó, Huerta le ofreció asumir la dirección del colegio militar o acompañar a Madero al exilio a Cuba. Ángeles se inclinó por la segunda opción, no obstante fue hecho prisionero por Blanquet. En la Ciudadela el informe de las detenciones fue recibido con muestra de júbilo. Los partidarios de Félix Díaz recorrieron las calles de la ciudad, esparciendo la noticia y gritando su nombre. El 19 de febrero los festejos en la Ciudadela continuaron hasta el amanecer de ese día. El calor de la borrachera, los soldados exigieron a Félix Díaz la entrega de los hermanos Madero. Huerta se opuso, pues necesitaba la renuncia oficial del presidente y del vicepresidente para dar legitimidad al golpe. A cambio, y como premio de consolación, Huerta entregó a Gustavo Madero. Gustavo Madero entonces fue llevado al colegio militar, donde los partidarios de Félix Díaz y los golpistas lo torturaron. Fue un martirio terrible, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, y lo peor de todo, antes de ejecutarlo, le sacaron los ojos. Un ojo de vidrio postizo que ya tenía, le sacaron el único ojo que le quedaba. Se burlaron de él y demás. Lo torturaron terriblemente, y aun cuando le dieron el tiro de gracia, su cuerpo fue mutilado y finalmente calcinado. Una muerte sin duda alguna terrible. A mediodía, los embajadores de Cuba y España recibieron instrucciones específicas para no reconocer al nuevo gobierno. El embajador Manuel Márquez Sterling de Cuba, preocupado por las vidas de Madero y Pino Suárez, les ofreció asilo político en La Habana. Su gobierno había dispuesto el crucero Cuba en Veracruz para trasladarlos a la isla. Huerta aseguró que se respetaría las vidas si firmaban sus renuncias y aceptaban el ofrecimiento cubano. Pedro Lascurain pidió a Huerta garantías de su palabra de respetar la vida de Madero y Pino Suárez. Huerta le dio su palabra al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain. Y finalmente Madero y Pino Suárez presentaron sus renuncias bajo la promesa y las garantías de permitirles partir al exilio y asegurar sus vidas. La esposa de Madero, con el apoyo de la delegación japonesa y cubana, trataron de hablar con Henry Lane Wilson para que interviniera y tratara de convencer a Huerta de que le perdonara la vida a su marido. Desde luego Wilson se negó a ayudarla. El 22 de febrero Huerta y Blanquet llamaron al mayor de rurales Francisco Cárdenas y le dieron la orden específica de acabar con la vida del presidente. De acuerdo con Sterling, a las 10 de la noche de ese día se habían acostado Madero, Pino Suárez y Ángeles, y 20 minutos más tarde llegó Cárdenas con la noticia de que los trasladarían a la penitenciaría de Lecumberri. El general Ángeles se incorporó, pero le dijeron a este que él no sería trasladado. Entonces Madero y Pino Suárez fueron trasladados a Lecumberri. Al momento de llegar a la penitenciaría, los automóviles pasaron de largo por la entrada principal y se desviaron hacia el extremo apartado de la penitenciaría. Francisco Cárdenas, el hombre encargado de asesinar a Madero, le ordenó: «Baje usted, carajo», y ante la negativa de este le disparó en la cabeza al expresidente, muriendo en el instante y en el asiento del coche. Por su parte, Pino Suárez intentó huir, pero fue herido por Rafael Pimienta. Fue rematado en el suelo. Su cuerpo registró 3 impactos de bala. Acto seguido, los militares borraron todo indicio de dicho crimen. Tras la presentación de las renuncias de Francisco I. Madero, presidente de México, y del vicepresidente José María Pino Suárez, la Constitución establecía que el cargo recaía en el ministro de Relaciones Exteriores para ocupar el cargo de presidente interino. Este hombre era Pedro Lascurain Paredes, quien ocupó el cargo durante 45 minutos, en el cual su único acto fue tomar posesión y nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. Posteriormente de esto, Pedro Lascurain renunció al instante, y entonces, una vez con la renuncia del presidente interino, ministro de Relaciones Exteriores,
La Constitución establecía que el secretario de Gobernación era el nuevo presidente, y ese hombre era Victoriano Huerta. Con un movimiento maestro, Huerta le había dado legitimidad a su golpe con esta jugada. Ahora Victoriano Huerta era el nuevo presidente de México. Henry Lane Wilson estuvo más que encantado, ya que al parecer la estabilidad se recuperaba. Pero estaba totalmente equivocado, porque ahora que Victoriano Huerta había usurpado el gobierno, se daría un nuevo levantamiento armado en el estado de Coahuila por parte de su gobernador, Venustiano Carranza, para tratar de derrocar al usurpador Huerta. Esto sin duda alguna costaría muchos años más de sufrimiento, sangre y pérdida para la nación latinoamericana. Bueno, espero que este video les haya gustado, de verdad. La Decena Trágica es uno de mis episodios favoritos de la historia mexicana por todo lo que conlleva, así, todo lo que simbolizó y así, o sea, el inicio de una larga, agotadora y desgarradora lucha armada que destrozó al país de México. Comenten ustedes qué opinan de Francisco y Madero, qué opinan ustedes de este capítulo y si les gustaría ver una biografía de Victoriano Huerta o de Madero. Suscríbanse para no perderse de ningún video y activen la campanita de notificaciones. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.